tenemos que entender que no se lo va a conseguir con un solo fármaco. Tenemos que hacer la combinación de varios fármacos, tanto para lo que viene a ser pérdida de sensibilidad, que es la analgesia, pérdida de conciencia, que es la hipnosis, ¿no? Cuando dormimos al paciente, amnesia, que no se acuerde de todo lo que está pasando en ese momento, y supresión de la actividad refleja y motora. Esto se va a caracterizar, si hacemos una depresión, si se dan cuenta del sistema nervioso central, que no va a funcionar un solo fármaco. ¿Qué es lo que sucede en nuestro paciente dentro del quirófano? Primero, sí o sí tenemos que poner un relajante muscular, porque si no va a contraer la parte muscular y puede provocar un mayor sangrado. Segundo, ¿por qué hacemos la parte de la sensibilidad? Porque a pesar de que mi paciente esté dormido, la parte sensitiva va a sentir todo. Si tú estás cortando, va a haber una reacción de dolor, aunque no sea perceptible en ese momento. ¿Qué es lo que queremos evitar? Porque cuando hay una reacción de dolor, hay una respuesta inflamatoria. Si hay respuesta inflamatoria, hay vascularización aumentada, mayor permeabilidad, más sangrado. Ya entonces tenemos que conseguir esta combinación. Vamos a ver que normalmente un buen anestésico va a tener un fácil control tanto de inducción como recuperación rápida. Se puede ajustar lo que viene a ser la intensidad de la anestesia dependiendo de las necesidades. Normalmente se calcula un promedio, dice ya es una apendicectomía, va a tardar 45 minutos. Entonces se pone la cantidad de medicamento para que dure 45 minutos. Pero en caso de que se complique o se alargue, pues se puede hacer un aumento, ya sea del relajante muscular o de la parte hipnótica. Tenemos que considerar también que tiene que tener una fácil recuperación, pero recuerden que el paciente está intubado normalmente. Vamos a ver que para utilizar esta anestesia general podemos usar fármacos inhalatorios, endovenosos y mixtos, ¿no? Anestésico inhalatorio como intravenoso. Que este es uno de los más comunes que se utilizan, ¿no? Primero le pone la mascarita, se relaja, se duerme y recién ponemos endovenoso. Van a ver eso en la parte de anestesiología o ya la vieron. En lo que viene a ser la anestesia clásica, la analgesia es variable, cuánto quiero bloquear la parte nerviosa. Por ejemplo, en una cesárea solamente hago el bloqueo epidural, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de dolor, pero la paciente se mantiene consciente. ¿Por qué? Porque si yo pongo un endovenoso, un anestésico, por la parte sanguínea le va a pasar al bebé y el bebé se va a dormir, no va a llorar, no va a respirar. Excitación o delirio, en algunos pacientes suele haber un periodo de hiperexcitabilidad, como que dicen se ha puesto ansioso hasta que hace el efecto analgésico, o por el contrario empiezan a hablar como borrachos, ¿verdad? Hasta que se duermen. Vamos a ver que tenemos la anestesia quirúrgica que va a ser la combinación y tenemos parálisis vulvar y muerte cuando hay un exceso del medicamento, que también se han escuchado en muchos casos, ¿no? Que dosificaron mal el anestésico y se murió. Eso es porque provoca una parálisis del vulva. Buenas noches, doctor. En lo que viene a ser el sistema cardiovascular y respiratorio, en el cardiovascular igual va a haber una depresión porque tenemos efectos sobre toda la parte muscular, miocárdico y vasos sanguíneos. Puede existir arritmias cardíacas, extrasístoles ventriculares, por eso ya han rotado por cirugía, ¿verdad? No. ¿Han visto alguna cirugía? Ah, sí. Ya, tiene su monitor, ¿verdad? Está aquí todo el rato, es por esto. Normalmente, si ustedes ven ese latido cardíaco, es un latido bradineico, es un latido lento y constante, ¿no? Por efecto de la anestesia. En la parte respiratoria va a haber depresión respiratoria, desciende el diafragma y los músculos intercostales tampoco se contraen. Por eso lo duermen al paciente y en ese momento lo intuban para que la máquina respire por él. Oye. Entre los anestésicos inhalados tenemos el óxido nitroso, que es uno de los más utilizados, y entre los halogenados tenemos el sevoflurano, el alotano, que es uno de los más utilizados, isoflurano y desflurano. El óxido nitroso también lo van a ver que se utiliza en lo que viene a ser la parte dental. Últimamente están utilizando bastante en odontopediatría, que en realidad solamente lo adormece al niño para que se deje hacer la curación de los dientes. Pero en otros casos se aumenta la dosificación del óxido nitroso y lo planchan al niño y le hacen toda la curación. Vamos a ver que
realizar mediante la respiración del anestésico a través de un circuito que va haciendo una mezcla con oxígeno y lo que es el medicamento. Ya lo volatiliza, lo vuelve gas y ingresa netamente por la parte respiratoria. Ahora, en cuanto a la distribución, se va a los alvéolos, a la sangre, y los órganos que están bien vascularizados son los primeros: sistema nervioso central, hígado y corazón. El resto va a estar en la parte de la grasa. La eliminación igual se va a dar por vía pulmonar y en cierta medida por un metabolismo hepático, dependiendo qué cantidad se ha utilizado y los compuestos. Vamos a ver que en lo que viene a ser la concentración alveolar mínima va a inhibir lo que es el movimiento, ¿no? Por lo que viene a ser la parte del medicamento. Acuérdense, no está entrando 100% de oxígeno, está mezclado con el oxígeno. Entonces, en cierta medida hay una hipoventilación. Vamos a ver que la solubilidad depende si es en sangre o en grasas, ¿no? Que también esto nos va a ayudar a ver la inducción, en cuánto tiempo funciona y en cuánto tiempo va a recuperar. Normalmente cuando estamos hablando del óxido nitroso, por ejemplo, que es uno de los que más se utiliza, su tiempo de inducción es entre 3 minutos y su tiempo de recuperación es entre 15 minutos, ¿no? Que despierte el pacientito, y esto yo lo he visto, lo he comprobado en pacientes pediátricos, ¿no? Entre factores físicos también la frecuencia de la ventilación alveolar y el gasto cardíaco nos van a ayudar a calcular. Y tenemos a nuestro oxígeno. Tiene una potencia anestésica débil, se combina con otros anestésicos si estamos hablando de la parte quirúrgica, se va a administrar con oxígeno al 30%, la inducción y la recuperación son relativamente rápidas y tiene buenas propiedades analgésicas, no le duelen. Entre los efectos adversos va a ser un leve depresión cardiovascular y respiratorio, no se recomienda obviamente en el primer trimestre del embarazo, causa inhibición de la médula ósea cuando hay una administración prolongada. Por si acaso puede generar adicción, ¿no? A algunas personas les gusta estar en ese limbo como mareado y exagera, ¿no? Y vamos a ver que se va a difundir en cavidades cerradas, puede causar un neumotórax si yo tengo una sobrecarga. Acuérdense, están metiendo un gas que normalmente no es uno de los que usualmente tiene la parte alveolar. Entonces, si hay una sobrecarga, puede haber estallido alveolar y va a provocarme un neumotórax. Entre los halogenados, estos son tanto recuperación e inicio rápido. Vamos a ver que entre los efectos adversos tiene una depresión dosis dependiente, más dosis, mayor depresión, vasodilatación, hipotensión y disminución del gasto cardíaco, reducción de lo que viene a ser el riego sanguíneo renal y hepático. Entonces tenemos que tener cuidado. Arritmias, especialmente cuando hablamos del alopano, porque hay una sensibilización del miocardio. En el sistema respiratorio vamos a tener irritación de lo que es la mucosa respiratoria con incremento de las secreciones. Entonces tenemos la atropina siempre a la mano cuando nos hace demasiada irritación. Y puede haber una depresión dosis dependiente, esto en función a la parte ventilatoria. También puede provocar la famosa hipertermia maligna. ¿Cuándo hablo de hipertermia? Cuando la temperatura está muy baja. Hipotermia es ya. ¿Y cuando le digo fiebre y luego hipertermia? ¿O es lo mismo? ¿Fiebre hasta cuándo es? Hasta 36, 8, 7. 36, 7 porque después vas a hacer febrícula, ¿no? Febrícula es hasta 37.5, fiebre es hasta 38.5. A partir del 39 estamos hablando de una hipertermia. Ya es lo que suele suceder, ¿no? Vamos a tener, normalmente se presenta muy pocas veces, pero hay mayor frecuencia en niños, puede desatar una convulsión por hipertermia, rigidez muscular, rhabdomiólisis, es decir, daño en la parte renal, taquicardia, arritmias, cianosis, porque hay una hipoventilación, alteraciones metabólicas, y normalmente vamos a hacer unas medidas de enfriamiento físico. Ya van a ver que siempre en los quirófanos hay mantas relajadas en hielo. Esto es por si en algún momento el paciente empieza a tener una subida de temperatura desmedida. Náuseas y vómitos postoperatorios normalmente en todos. Entre los que vienen a ser los intravenosos, tenemos los opioides y los bloqueadores neuromusculares. Entre los que vienen a ser los hipnóticos tenemos el tiopental sódico, el topirato, el famoso propofol, y
midazolam y ketamina, siendo estos tres últimos los más utilizados en nuestro medio. Lo malo, muchos anestesiólogos son adictos al propofol o se suicidan con propofol, ¿ya? De la misma manera, la ketamina dice que tiene un viaje similar al que provocan los hongos alucinógenos. Sí. No, pero la pregunta nunca es que consumió hongo. Pero Nunca consumió. se van a utilizar más que todo para la inducción a la anestesia, porque su tiempo de acción es entre 30 segundos y recién vamos a utilizar un anestésico por inhalación, especialmente el midazolam. El midazolam lo podemos poner inclusive intramuscular en casos de, por ejemplo, una convulsión, ¿no? Cuando tengo un paciente demasiado eufórico, ejemplo, le doy un paciente esquizofrénico en su etapa aguda que empieza a golpear a todos, donde pueden le pinchan midazolam y van a morir, porque es rápido su efecto, ¿no? Y después recién lo estabilizan. Comienzo rápido, recuperación lenta con dolor de cabeza, con cefalea, con resaca. Esto va a provocar también que puede haber una acumulación si damos muchas veces el medicamento, hablando del thiopental sódico. Normalmente solo para inducción nos va a causar depresión cardiovascular y respiratoria. Va a producir más que todo una hiperpolarización cuando lo combinamos con barbitúricos. El etopidato. Este tiene un comienzo rápido y una recuperación rápida hasta 5 minutos, de 3 a 5 minutos, en dormirlo y en despertar. Solo es para la inducción igual. Por si acaso, cuando utilizan estos medicamentos, los anestesistas se quedan callados. ¿Por qué? Porque todavía el paciente escucha, solamente está en la inducción, y si se les ocurre decir alguna cosa inapropiada, lo van a escuchar. Cuando le ponen el anestésico general y provocan la amnesia, empiezan a hablar bacanas en el quirófano, como siempre, ¿no? Pero el paciente no se. Entre los efectos adversos, tiene menos riesgo de depresión cardiovascular y respiratoria, pero hay movimientos involuntarios durante la inducción, como cuando uno se está quedando dormido y pateas, ¿verdad? Porque sientes que te caes, lo mismo hacen los pacientes. Puede provocar supresión de la corteza suprarrenal, entonces la perfusión intravenosa continua no está recomendada. El famoso propofol. Este tiene un metabolismo rápido, inducción y de mantenimiento, puede utilizarse en inducción continua. Normalmente calculan el propofol y lo ponen en un automático, en una bomba de infusión automática. Tiene comienzo rápido, recuperación rápida y no tiene un efecto acumulativo. Normalmente utilizamos esto en cirugías cortas, laparoscópicas, por ejemplo, que no tardan más de media hora. Entre los efectos adversos puede causar depresión cardiovascular y respiratoria, obviamente si hay una mala dosificación. La ketamina, que esta es una que en realidad casi se está quitando del mercado, tiene un comienzo lento hasta 5 minutos, inducción y mantenimiento, produce anestesia disociativa. ¿Qué significa? Que el paciente está consciente, no tiene la parte del dolor, pero muchos pacientes lo que dicen es que tienen alucinaciones visuales y auditivas, porque este medicamento se lo utilizaba, el verbo ya no se lo utiliza, en lo que vienen a ser los letrados. Entonces, ¿qué hacían a la paciente? Le ponían la ketamina y el paciente decía, el techo se mueve, la música empieza a distorsionarse y era una experiencia traumática para los pacientes. ¿Ya? Vamos a ver que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero no va a deprimir la parte respiratoria, por eso se utilizaban estos procedimientos relativamente ambulatorios. Tiene lo que les decía, efectos